Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, pues hoy vamos a trabajar con eh, algunas reglas de derivadas, no lo vamos a ver todas, ¿verdad? En esta primera parte de este video, ¿verdad? Pues vamos a ver algunas reglas, algunos teoremas, ¿verdad? Cuando hablamos de reglas, pues estamos hablando de teoremas acerca de derivadas de funciones. Y vamos a comenzar con la primera regla básica, ¿verdad? Y luego, pues, esto lo podemos, de cierta forma, vamos a decirlo, conjugarlo, ¿verdad? Mezclarlo con las otras reglas para tener un conjunto de herramientas lo suficientemente potentes para poder derivar funciones, siempre y cuando estas derivadas, pues, sean funciones derivables, como por ejemplo los polinomios, las funciones trigonométricas que hemos visto, funciones racionales, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a comenzar con el primer caso, ¿verdad? Vamos a decir, sea f de x igual a c, ¿verdad? Vamos a suponer, ¿verdad?, que aquí la función f de x es una función constante, ¿ok? Recordemos que las funciones constantes, al graficarlas, lo que vamos a tener es algo así. Supongamos, aquí tenemos el plano cartesiano, ¿verdad? Recordemos que la derivada no es más que la derivada, es la pendiente de la recta tangente a un punto, pero a un punto de una curva. Pero recordemos que esta función f de x igual a c, bueno, dependiendo, ¿verdad? Si c es una constante positiva, lo que sea, ¿verdad? Pero aquí vamos a asumir que c es una constante positiva. Bueno, al ser una pendiente, recordar, ¿verdad? Que la pendiente de la recta tangente, bueno, pues a la curva aquí es una línea recta, entonces esa pendiente, esa tangente no puede ser más que la pendiente, es decir, al ser esta pendiente, vamos a ver, al ser esta pendiente cero, ¿verdad? Cuando tenemos pendientes ceros, entonces porque son horizontales completamente. Entonces, para esta curva, la única pendiente debe ser cero, ¿verdad? La única pendiente, el valor de la pendiente debe ser cero. Y esto lo debemos enlazar con aquello que vimos en álgebra, ¿verdad? Entonces, el valor de esa pendiente debe ser cero, ¿verdad? Para que sea tangente a esta curva. Ok, entonces dicho esto, vamos a comprobar, ¿verdad? Que en efecto la derivada de esta función constante es cero. Bien, para la prueba lo que vamos a hacer es aplicar la definición de límite, ¿verdad? Perdón, de derivada. Entonces vamos a tener que esto va a ser igual al límite cuando delta x tiende a cero, ¿verdad? De f de x más delta x menos f de x sobre de delta x, ¿no? Pero recordemos, si f de x es, fíjense bien, si f de x es una constante, entonces f de x más delta x también es una constante, ¿no? Sigue siendo la misma constante. Entonces, vamos a tener que esto va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de c menos c dividido entre el delta x. Pero sabemos que esto es igual a 0, al límite, ¿verdad? Porque vamos a tener límite cuando delta x tiende a 0, ¿de quién? De 0 sobre delta x. Recordemos que el delta x no es 0, es un valor que se aproxima al 0. Entonces, esto es igual a 0, ¿verdad? Y por lo tanto, ya tenemos la derivada. Hemos comprobado, en efecto, usando la definición, que la derivada de esta función c es 0. Vamos a poner algunos ejemplos, ¿verdad? Para que lo vayan asimilando, ¿verdad? Vamos a decir así. Número 1, ejemplo número 1. Calcule la derivada, y ahora sí lo vamos a hacer por teoremas, ¿no? Ya no vamos a estar haciendo esto por definición. Calcule la derivada de f de x igual a menos 3. Ok, bueno, ya sabemos, menos 3 es una función constante, ¿verdad? Entonces, f', ¿verdad? Ya f' de x, pues ya sabemos, es 0. Así que las derivadas de las constantes van a ser 0. ¿Ok? Bueno, pues espero haya quedado claro. No necesitamos tantos ejemplos, ¿no? Bien, en segunda instancia, tenemos un teorema, que este teorema es muy importante también cuando tenemos una función, ¿verdad? Supongamos que n es un número racional, ¿verdad? Miren que no necesariamente es un entero. Recordemos que todos los números enteros son racionales también, ¿verdad?
Entonces, la función f de x igual a x a la n es derivable y la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Otra vez, para poder demostrar esto, necesitamos aplicar, ¿verdad? La definición de límite, de derivada, ¿no? Entonces, esto va a ser igual al límite cuando el delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x dividido entre delta x, ¿no? Dividido entre delta x. Pero recordemos, aquí x es x a la n, perdón, f de x es x a la n, entonces esto va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de x más delta x elevado a la n. Elevado a la n. Menos x a la n dividido entre delta x. Como ven, aquí tenemos un exponente donde es un exponente racional y aquí perfectamente podemos aplicar entonces el teorema del binomio, ¿verdad? El binomio de Newton. Entonces, para el teorema del binomio, pues vamos a aplicarlo. Recordemos, ¿verdad? Y esto lo pueden ustedes buscar pues, en internet, ¿verdad? Acerca del binomio. Digamos, ¿verdad? Aquí lo podemos ver si n fuera 2, entonces esto sería x al cuadrado más 2x delta x más delta x al cuadrado. Y si fuera 3, pues igual, ¿verdad? Si fuera 4, pues también. Pero en líneas generales, esto va a ser igual a x a la n más n por x a la n menos 1 por delta x más, y aquí vamos a aplicar ya el teorema, ¿no? Tal cual, n por n menos 1 por x a la n menos 2 dividido entre 2 por el delta x elevado al cuadrado, más etcétera, ¿verdad? Hasta el último término, ¿verdad? Y el último término pues no va a ser más que delta x elevado a la n. ¿Ok? Vamos a hacer un poquito más largo esto aquí. Y a esto le vamos a restar x a la n, todo dividido entre el delta x, entre delta x. Pero vemos que estos términos se pueden cancelar. Entonces, bueno, voy a pasar aquí arriba. F' de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0. Y ahora, cada uno de estos términos del numerador lo vamos a dividir entre delta x. Entonces vamos a tener n por x a la n menos 1 por delta x, todo dividido entre delta x, más n menos 2, n por n menos 1, dividido entre 2, todo por x a la n menos 1, menos 2, perdón, por el delta x elevado a la 2, disculpen, dividido entre delta x, más, etcétera, más delta x elevado a la n, delta x elevado a la n, sobre delta x. Entonces notemos que estos términos se van a cancelar. Y esto va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de n por x a la n menos 1. Miren que este término es independiente de delta x. Ahora, este término con este es delta x elevado a la n menos 1. Delta x elevado a la n menos 1. Entonces vamos a sumarle aquí más n por n menos 1 dividido entre 2 por x a la n menos 2 por el delta x elevado a la n menos 1 más, etcétera. Perdón, aquí sería, disculpen, esto sería delta x. Aquí sería al cuadrado, ¿no? Disculpen, aquí sería x al cuadrado. Y por lo tanto acá sería 1, ¿no? El exponente sería 1. Pero aquí sí, más el delta x elevado a la n menos 1.
Bueno, ya estamos a punto de terminar, ¿verdad? F' de X, entonces vean, cuando calculemos este límite, este es independiente, así que simplemente lo vamos a copiar. Nx a la n menos 1. Pero todos estos van a tender a 0. Este término, el que sigue, etcétera, hasta el último, también va a tender a 0. Por lo tanto, tenemos aquí, ¿verdad? Nuestra regla y hemos demostrado entonces que f' de x es n por x a la n menos 1. Ok, a continuación vamos a ver una serie de ejemplos, ¿verdad? Básicos que involucran este teorema. Ok, entonces algunos ejemplos de funciones que podemos aplicar aquí serían los siguientes, ¿verdad? Calcular la derivada de, ejemplos básicos, ¿cierto? A, f de x igual a x a la 4. Ok, entonces igual, identifiquen que n es 4, ¿no? Entonces la derivada, si aplicamos este teorema, sería este 4, vean, n lo va a acompañar 4 por x a la n 4 menos 1. Es decir, f' de x es igual a 4x a la 3. Esta es la derivada entonces de la función x a la 4, 4x a la 3. Inciso B. F de x igual a la raíz cúbica de x. Ok, como ven, son ejemplos sencillos. Luego vamos a ir haciéndolos un poco más complejos, ¿de acuerdo? Ok, recuerden que x a la raíz cúbica de x es igual a x a la 1/3, así que el teorema también vale cuando n es 1/3. Entonces, f' de x va a ser igual a, el 1/3 lo bajamos, ¿ves? 1/3 por x a la 1/3 menos 1. Recuerden que nuestra ecuación para la derivada de la función x a la n es n, 1/3 por x, vamos a poner acá con n, 1/3 por x a la n, 1/3 menos 1. Así que esto es igual a 1/3 por x a la 1/3 menos 1 es menos 2/3. Y si ustedes lo quieren dejar ya en su forma con exponentes positivos, esto va a ser igual a 1 sobre 3 por x a la 2/3. Y ya está, ¿verdad? Esta sería la derivada de la función x a la raíz cúbica de x. Pues entonces ven que se puede aplicar este asunto a funciones racionales, ¿ok? Inciso C, ¿qué pasa si tenemos exponentes enteros negativos? Bueno, tampoco, no pasa nada, fíjense bien. Supongamos que tenemos 1 sobre x a la 4. Ok, bueno, aquí el único cuidado que hay que tener es que la derivada no existe. Bueno, igual, aquí la derivada no existe para x igual a 0, ¿verdad? La derivada no existe para x igual a 0, porque x igual a 0 haría 0 el denominador, ¿verdad? Luego vamos a verlo gráficamente, ¿verdad? En otros videos. Aquí la derivada sí existe para cualquier valor, porque sabemos que este es un polinomio, x a la 4, y la derivada es otro polinomio, ¿verdad? Así que no hay ningún problema. Pero aquí con x igual a 0 hay que tener cuidado. Igual en este ejercicio, ¿ok? Entonces, vamos a ver, f de x, esto lo podemos reescribir como x a la menos 4. Entonces la derivada, ahora n es negativo 4, ¿verdad? La derivada va a ser igual a menos 4, lo bajamos, x a la menos 4 menos 1, ¿verdad? N es menos 4. Entonces esto va a ser igual a menos 4 por x elevado a la menos 5. Entonces f' de x es igual a esto. Entonces esto se puede reescribir como, bueno, aquí no tengo espacio, lo podemos escribir como menos 4 sobre x a la 5. Recordar que x
¿verdad? X tampoco puede ser 0, al menos la derivada no puede ser 0x, ¿no? No está definida. Bien, entonces tenemos estos ejemplos que son ejemplos muy interesantes, ¿ok? Bueno, vamos entonces a trabajar con otra regla, que es la regla del múltiplo constante, ¿ok? Vamos a hacer la misma forma. Para esto, pues vamos a aplicar la derivada, ¿ok? Vamos a aplicar la derivada, o el concepto de derivada. Entonces, f' de x es igual al límite. Ya no voy a escribir, ¿verdad? Que es f de x más delta x. Entonces, vamos a escribir así. Esto va a ser igual a c, ¿verdad? A c, la derivada, perdón, la función es c por f de x más delta x menos c por f de x. Esa es la función, ¿de acuerdo? Esa es nuestra función. Dividido entre, esta demostración está sumamente sencilla, dividido entre delta x. Pero aquí hay un factor común que es c, que lo podemos sacar así, ¿verdad? Límite cuando delta x tiende a 0, de c lo podemos factorizar y acá dentro nos va a quedar f de x más delta x menos f de x dividido entre delta x. Pero esta constante, ¿verdad? Es una constante. Yo la puedo sacar fuera por teorema de límites. Entonces esto va a ser igual al c por el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x dividido entre delta x. Pero nosotros sabemos que esta es la definición de la derivada, ¿no? Por lo tanto, todo esto que tenemos aquí es f'. Perdón, aquí hay un pequeño error, ¿verdad? Porque aquí yo voy a calcular, ¿verdad? Lo que queremos aquí es calcular la derivada con respecto a x de la función c por f de x, ¿no? Entonces acá vamos a ver que esto es c, pero esto que tenemos aquí es f' de x, ¿no? O que es lo mismo, la derivada, ¿verdad? Esto que tenemos aquí, f' de x. Con esto hemos demostrado entonces lo que queríamos, ¿no? Ya tenemos este resultado. Bien. ¿Qué les parece, chicos? Bueno, si les está gustando el video, denle like y no se olviden de suscribir, ¿no? Bueno, vamos a ver ejemplos. 3. Ejemplo 3. Vamos a ver entonces funciones como las siguientes. F', vamos a ver, calcular, vamos a decir así, calcular la derivada de las funciones. Vamos a poner así, h de x, vamos a cambiar el nombre, ¿verdad? Sería 5 por x a la 4, ¿verdad? Para el inciso A. Entonces, para esta solución lo vamos a hacer así, miren. Fíjense bien que si nosotros decimos, esto lo podemos escribir como 5 por x a la 4, y supongamos que x a la 4 es f de x, ¿verdad? Donde f de x, ¿verdad? Lo podemos poner así, que sea x a la 4, pues como podemos aplicar este teorema, este 5 lo dejamos aparte, fíjense bien, cuando vamos a calcular h' de x, el 5 lo dejamos aparte y vamos a derivar x a la 4 nada más. Habíamos dicho, ¿verdad? En el ejercicio anterior, que la derivada de x a la 4 era 4x a la 3, ¿cierto? Pero bueno, aquí lo vamos a volver a hacer. Sería 4, ¿verdad? Bajamos el 4, x, y al 4 le vamos a restar 1. Entonces, aquí estamos aplicando el teorema, ¿no? C por f de x. 5 por 4 es 20. 20 por x a la 3. Por lo tanto, la derivada de la función es 20x a la 3, ¿ok? Muy bien. Inciso B. Supongamos que queremos derivar g de x igual a menos 4 por el coseno de x.
Ok, ya hemos visto en videos anteriores la derivada de estas funciones, ¿no? El menos 4 lo copiamos, ¿verdad? Así que g' de x es igual a menos 4 por la derivada del coseno es negativo seno. Y menos por menos es más. 4 por seno de x. Y ya está. ¿Ven? Es sencillo, ¿verdad? Pero necesitamos practicarlo siempre. ¿Ok? Bien. Y podemos aplicar también, entonces, funciones como las siguientes. Supongamos que tenemos p de x igual a 5 por 5 sobre raíz de x. ¿Ok? 5 sobre raíz de x. Pero usando un poco de álgebra, podemos decir que esto es 5 por x a la negativo 1 medio. ¿Ok? Se puede reescribir así. ¿Ok? Esto ustedes lo recuerdan de la álgebra, ¿no? Así que p' de x es igual a 5 por menos 1 medio de x a la menos 1 medio menos 1. 5 por menos 1 medio es menos 5 medios. Menos 5 medios, entonces, de x a la menos 3 medios. Y si ustedes lo quieren reescribir, entonces esto se puede escribir como 5, y le podemos dejar el negativo, 5 sobre 2 por x a la 3 medios. Bueno, ahí falta espacio, ¿verdad? Pero ahí está la derivada de la función 5 sobre x a la menos 1, o 5 sobre raíz de x, perdón. ¿Ok? Bueno, y por último, ¿verdad? Pues para esto yo les recomiendo, ¿verdad? Que ustedes lo pueden hacer por definición, ¿verdad? Yo les recomiendo entonces que apliquen por definición la derivada. Este último teorema lo que nos dice es que la suma o la resta de dos funciones derivables, si nosotros derivamos la suma o resta de estas funciones, bueno, pues aquí si derivamos la suma o resta de estas dos funciones, entonces esto va a ser igual a la derivada de la suma, a la derivada de la primera función, más o menos a la derivada de la otra función. Bueno, pongamos algunos ejemplos, ¿verdad? Sencillo siempre, al menos por ahora, ¿no? Entonces teníamos el ejemplo, este sería el ejemplo 4, ¿no? Calcule la derivada. Bien, entonces vamos a comenzar con este inciso, que sería el inciso A. Calcular la derivada de cada una de estas funciones. En este caso vamos a derivar x al cuadrado más tangente de x. ¿Ok? Entonces vean, bueno, para que no se confundan, vamos a ponerle aquí a esto h. ¿Ok? H. Entonces esta función h es la suma de esta función f de x, digamos, ¿no? Más esta otra función que sería g de x. Entonces, h' de x va a ser igual a 2 por x a la 2 menos 1 más la derivada de la tangente. Sabemos nosotros que es secante cuadrado, ya lo habíamos estudiado. Así que esto va a ser igual a 2x más secante cuadrado de x, ¿no? Y por último, vamos a hacer el inciso, el ejercicio B de la cuarta opción. Entonces supongamos que tenemos h de x igual a la raíz cuarta de x más cotangente de x. Perdón, más coseno de x. Más coseno de x. Bueno, esto lo podemos escribir como x a la 1/4, ya lo sabemos. Más coseno de x. H de x entonces va a ser igual a esto. Otra vez aquí tenemos una función que le llamamos f y esta sería g, ¿no? Derivemos entonces, ¿no? h' de x va a ser igual entonces
a un cuarto de x a la un cuarto menos 1 más la derivada de la función seno, que sería negativo seno de x. Entonces, si reescribimos esto, nos vamos a dar cuenta que esto es un cuarto de x a la menos 3 cuartos menos seno de x. Bueno, y si lo quieren reescribir así totalmente, lo voy a poner acá. Vamos para arriba. Entonces, esto va a ser igual a, la derivada va a ser igual a 1 sobre 4 por x a la 3 cuartos menos seno de x. Y si lo quieren dejar en términos de raíces, entonces esto sería un cuarto de raíz cúbica, raíz cuarta, perdón, de x a la 3. Sería 4 por raíz cuarta de x a la 3. Menos seno de x. Bueno, chicos, esta es la primera parte del video. Espero les haya gustado. Y bueno, en breve pues vamos a seguir, ¿verdad? Con las siguientes reglas. Bueno, que estén bien entonces.